Listo, pues muy buenos días a todas y todos nuestros espectadores que nos acompañan en este seminario web de la serie Diálogos por la Transformación que organizamos desde el Proyecto Regional Transformación Social Ecológica en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert. En esta ocasión estamos conversando con el doctor Raúl Pacheco Vega, el doctor Luis Zambrano y Atahualpa Sofía de Un Salto de Vida AC sobre la justicia ambiental y el acceso al agua en México. Este diálogo nos parece particularmente pertinente dada la coyuntura de la emergencia sanitaria, pero también para abordar el panorama del acceso y la gestión del agua en nuestro país, ya que es bastante complejo y podría agravarse dadas las actividades extractivas e industriales, así como los efectos de la crisis climática que incluso se pueden ver desde hace algunos años. En México, el 10% de la población no tiene acceso al agua y de aquellos que sí acceden a ella, un 30% no la recibe en cantidad ni calidad suficiente para satisfacer su derecho humano al agua, según datos de la UNAM publicados en 2019. Estos porcentajes, que podrían considerarse ya bastante significativos, tienen también variaciones importantes entre las poblaciones urbanas y rurales de nuestro país. Aunque México tiene bastantes mantos acuíferos, 105 de ellos están sobreexplotados. Del agua que se extrae, casi el 90% se destina a actividades agropecuarias, industriales y energéticas. Estas condiciones ponen en riesgo de inseguridad hídrica a millones de personas, haciendo esencial un nuevo paradigma de gestión del agua que implique la democratización de su uso y acceso, así como impulsar la participación ciudadana y la perspectiva de género en la desigualdad de acceso al agua y a la salud. Me voy a tomar un momentito para presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Comenzaré en orden de participación. En primer lugar tenemos al doctor Luis Zambrano, quien es investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es biólogo y doctor también por la UNAM, especialista en ecología de las comunidades acuáticas, y sus áreas de investigación incluyen la biogeografía y la ecología de la conservación, el manejo de los ecosistemas y la restauración ecológica. Ha estado a cargo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y sus proyectos se han orientado a restauración, por ejemplo en Xochimilco, la biodiversidad de Siancán y el deterioro de las lagunas de Montebello en Chiapas. Posteriormente contaremos con la participación del doctor Raúl Pacheco Vega, quien es doctor en manejo de recursos y estudios ambientales por the University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Actualmente es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, con sede en México. Sus líneas de investigación incluyen la política pública comparada, el estudio de la transferencia de políticas, la gobernanza del agua y su saneamiento, los aspectos políticos del agua embotellada, el manejo de la basura, movimientos ambientales transnacionales, conflictos por el agua y teoría institucional. Es investigador nacional nivel 1 del CONACYT. Y finalmente, para nosotros es muy importante también incorporar la perspectiva social y de movimientos en diferentes territorios de nuestro país, por lo cual contamos con la participación de Enrique Enciso y Atahualpa Sofía de Un Salto de Vida AC, que es una organización ciudadana creada en 2006 en Jalisco, activa principalmente en los municipios de Juanacatlán y El Salto por la contaminación del río Santiago, que es actualmente el río más contaminado de México. Desde su origen, Un Salto de Vida ha luchado por la gestión y el saneamiento del agua de este río, así como el derecho humano al agua y la protección contra la contaminación de actividades agrícolas e industriales. Su caso ha llamado notoriedad porque con la entrada del Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte en los años 90 y la creación del corredor industrial Ocotlán-El Salto, se han vertido residuos tóxicos al cauce del río y estas comunidades han denunciado las consecuencias sanitarias y medioambientales de la contaminación de sus aguas, por lo cual nos parece un muy buen ejemplo de un movimiento local en busca del derecho al agua y la justicia ambiental. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Una disculpa por los ruidos de fondo. Y en este momento cedo la palabra al doctor Luis Zambrano.
Hola, muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera yo preguntar más o menos como cuánto tiempo tengo para hablar, porque yo soy de los que habla mucho. Tenemos aproximadamente 15 minutos por cada uno. A los 15 minutos yo les voy a hacer una seña y si no me ven, pues los voy a interrumpir. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, normalmente para estas pláticas tiendo a traer algún tipo de información y de datos duros, lo cual luego espanta mucho. Luego la gente sale muy espantada y eso luego puede ser incluso hasta conducente. Por lo tanto, estoy tratando de generar una nueva forma de dar información ahora, que es como tratar de ver cuáles son los problemas, entender de la maraña de los problemas, entender cuáles son los problemas un poquito más, a donde quirúrgicamente podemos empezar a trabajar y de ahí empezar a tratar de construir con las diferentes personas. Este, entonces yo quisiera comenzar con por dónde hemos llegado como civilización y como país a este problema que tenemos tan serio que es el agua. Recordemos que el agua es uno de los tres puntos vitales para que una civilización o una cultura o un ser humano sobrevivan y en los cuales nos tenemos que fijar en el largo plazo por el tema de cambio climático y por el tema de la sostenibilidad y resiliencia. Los otros dos son la energía y el alimento. Y además están intrínsecamente relacionadas las tres, ¿no? Agua, energía y alimento son nuestro futuro. Nos tenemos que fijar en agua, energía y alimento si queremos sobrevivir como especie, como civilización y tener una buena calidad de vida como seres humanos. Más ahora considerando que pues ya empezamos a ver ciertos, bueno, ahorita son pequeños, pero pronto van a ser mucho más fuertes, avisos de que vamos a empezar a sufrir. La pandemia es uno de estos pequeños avisos y pronto vamos a empezar a tener otros avisos más serios en términos de inundaciones, de falta de agua en distintas partes, generados por los eventos extremos del cambio climático. Entonces, haciendo ya este análisis un poco de la importancia del agua, quisiera decir, bueno, ¿por qué tenemos tan mal manejo del agua? En México, no me dejarán mentir los demás expositores, ni el resto del panel, ni nadie, que pues tenemos un muy mal manejo del agua. Tenemos sitios en donde se contamina de más, donde están sufriendo muchos pueblos y muchas ciudades porque está muy contaminada el agua. Tenemos sitios como la Ciudad de México que yo creo que es la única ciudad del mundo que se inunda y le falta el agua a la vez. O sea, las ciudades por lo general se inundan y entonces tienen problemas de sobra de agua o les falta agua. Pero México logramos hacer lo imposible, que es las dos cosas a la vez, ¿no? Bastantes problemas, o sea, ejemplos hay, por Sonora, contaminado por el Grupo México sin que hubiera una verdadera rendición de cuentas por parte de esta minera, de este grupo de mineros, y pasó a no solo a destruir todo el ecosistema, sino también afectar la salud de varias ciudades alrededor del norte del país. Tenemos el caso de Chihuahua, de Cuatro Ciénegas, en donde pues está extrayendo uno de los lugares más importantes, icónicos a nivel internacional con respecto al agua, el agua fósil, ¿no? Para darle de comer a las vacas para la industria lechera. Y últimamente, pues ahora hemos tenido el gran problema de la falta de entendimiento de la importancia de un humedal icónico, desde mi perspectiva, el más importante del país, porque es en la Ciudad de México, como es Xochimilco, y pues nuestra jefa de gobierno, que se supone que es ingeniera ambiental, pues decidió posarle por encima un puente sin importar en lo más mínimo que esté destruyendo por lo menos pues un 10-15% al ahorcar la zona norte del humedal, ¿no? Que es de Xochimilco. Entonces uno se da cuenta de que pues el agua no es pieza fundamental en la toma de decisiones de la sociedad y de los gobiernos. Y en lo que nos sugiere que hay una dislocación entre la conservación y la vida cotidiana.
En todos los discursos de todo mundo, nacional e internacional, políticos o no políticos, está la conservación, la preocupación por el ambiente, el entendimiento del ciclo del agua como uno de los factores fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones, en que es, pues, llueve, cae, llega a los ríos, llega a los acuíferos, se evapora, vuelve, llega al mar, se evapora, vuelve a llover, etcétera. Ese ciclo que la única persona que he visto que lo niegue es la gente de SACMEX de hace un sexenio, que decían que ese ciclo no existía, lo cual pues nos generaba más preocupación que otra cosa, pero de ahí en fuera todos los discursos son más o menos parecidos. Hay que conservar la naturaleza, hay que conservar el ciclo hídrico, hay que conservar la forma en que nuestro ecosistema nos está proveyendo de servicios ecosistémicos que son la pieza fundamental para nuestra sobrevivencia. Ese es el discurso y la vida cotidiana es otra cosa. La vida cotidiana, la toma de decisiones cotidianas, tanto de los tomadores de decisión como los gobernantes, como de la gente, dice, ay, pues qué preocupación, pero pues yo quiero mi puente sobre mi humedal porque hay, qué tráfico hay, ¿no? Yo quiero seguir apoyando a las industrias refresqueras que toman mucha agua o que se aprovechan, por ejemplo, de la potabilización del agua que generan los grupos o los gobiernos locales para darle una última potabilización y entonces cobrar 10,000 veces más de lo que cobra el municipio por el agua para tomar tu agua embotellada, y como los casos que ya hablamos, no le podemos exigir rendición de cuentas al Grupo México porque el señor la red es súper poderoso y no vaya a ser, ¿no? Que nos la regrese y entonces por eso sigue haciendo las cosas que está haciendo, ¿no? Entonces tenemos esta dislocación del discurso de conservación con respecto a los problemas de la vida cotidiana, que además se refuerzan porque estamos convencidos de que la infraestructura es la pieza fundamental para resolver el problema. Si nos hace falta agua, pues traemos agua de más lejos, o de pozos más profundos. Si nos seguimos quedando sin agua, pues entonces hacemos represas, aunque estén secas o aunque estén asolvadas. Si están asolvadas, pues la infraestructura va a desasolvarlas. Pero entonces estamos reforzando esta dislocación de la conservación con mis problemas cotidianos se resuelven no con la naturaleza, no con la conservación, sino con la infraestructura que nosotros podemos tener, que además encima nos genera desarrollo y eso es los puntitos que nos dicen si somos un país desarrollado, subdesarrollado o crecemos en el Producto Interno Bruto. Esta dislocación, nada más déjenme platicarles una anécdota con respecto a esta dislocación a partir de un artículo que la gente de ICA, de esta compañía constructora, en algún momento me solicitó para su revista. Esta compañía tiene una revista y tiene, porque les importa mucho la conservación y la naturaleza, tiene una sección de conservación y naturaleza. Y un día, en una plática como esta, se acercó alguien de ICA y me dijo, oye, pues quisiéramos un artículo tuyo. Me mandó los números y entonces, pues sí, veía yo que el artículos que tenían de conservación eran que si la arañita y la tarantulita estaban muy bonitas, que el bosque tenía un gran paisaje, cosas muy importantes también, pero que no estaban asociadas directamente a lo que ellos hacían como ingenieros, ¿no? Esto es así como que, ay, eso está muy bonito, pero ahora vayamos a lo serio, que es lo nuestro, y cómo, y el tamaño de las vigas, cómo se genera un puente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces decidí hacer un artículo empezando con el gran problema ambiental de México es que tenemos grandes ingenieros que nos resuelven mucho los problemas y pero que nos generan problemas más grandes en el largo plazo. Y toco el tema del túnel emisor oriente, por ejemplo, que es este gran túnel que en realidad comienza con el Tajo de Nochistongo en 1608, que es para desaguar la Ciudad de México. En términos técnicos, desde el Tajo hasta el túnel emisor oriente, son grandes infraestructura hecha por ingenieros de primer nivel. El gran problema es que nos están generando
problemas gigantescos en esta ciudad que se inunda y a la vez le hace falta el agua. Y bueno, evidentemente no les encantó la idea, les mandé el artículo, me llevo un ratito, no les encantó la idea y me lo rechazaron. Nunca me habían rechazado un artículo de una revista de divulgación, ¿no? Pero pues es evidente que ahí se demuestra esta dislocación tan grande que tenemos entre, entre lo que es lo que creemos que es importante para la conservación y lo que mucha gente piensa que es, bueno, esto está chido para el discurso romántico, pero no es tan importante a la hora de los pesos y los centavos y ponernos a remangarnos las camisas para ponernos a trabajar en el fondo, ¿no? Digo, otro ejemplo rápido sobre este tipo de falta de entendimiento de cómo funciona la naturaleza. Se ve en algún momento tuve que asistir a un evento donde el gobernador de ese entonces de Chihuahua, que ahorita no me acuerdo su nombre, pero pues era de estos que ahorita están siendo acusados de mucha corrupción, estaba dando premios a la gente en términos ambientales y nos criticó porque decía que en Chihuahua, que es desierto, era el colmo que la gente quisiera reforestar y que pues en el desierto pues había plantas de desierto y pues que la reforestación no podía ser con bosques, lo cual a mí me ofendió muchísimo porque es evidente que eso es cierto y que nosotros no estamos pugnando por ese tipo de cosas. Sin embargo, luego uno escucha la declaración de Andrés Manuel López Obrador de hace 2 días cuando dio su informe de gobierno en donde cree que la ecología es plantar arbolitos todo el tiempo y que por eso que es el colmo que nosotros, los pseudoecologistas, como nos llamó, no estuviéramos pidiendo a gritos que se reforestara con plantitas todo el país. Y nosotros no lo estamos pidiendo porque justamente no todo el país requiere de plantitas como las que le parecen bonitas al señor. Entonces, eso habla mucho de cómo la gente, tanto los políticos como las personas, que tienen dislocado esta visión de la naturaleza, por un lado, que nos puede ayudar a la sostenibilidad, que la tenemos que conservar, no solo por cuestiones éticas, como qué bonita es la arañita, o qué importante es el ajolote, sino por cuestiones netamente prácticas y antropocéntricas, que son si la destruimos en el mediano y largo plazo, o en el corto incluso, va a ser muy contraproducente porque vamos a tener ríos completamente destruidos, contaminados y afectando a la población o grandes poblaciones como es la de la Ciudad de México, y pongo mucho el ejemplo de aquí porque yo vivo aquí, de 20 millones de habitantes que de repente nos podemos quedar sin agua, ¿no? ¿Cómo le hacemos entonces para empezar a generar esta liga? ¿Cómo le hacemos para decir, bueno, a ver, la infraestructura no nos va a resolver todo. La infraestructura es muy importante y la tecnología es de gran importancia, pero no resuelve todo. Nos puede ayudar a trabajar con la naturaleza para la sostenibilidad y para la resiliencia de la civilización. Pero si trabajamos con la infraestructura contra la naturaleza, entonces vamos a tener grandes, pero grandes problemas en el largo plazo, porque la naturaleza no se detiene. No es que tenga, no es la naturaleza teleológica, que quiere decir esto que no tiene una visión, no es la madre naturaleza que quiere llegar a cierto punto. La naturaleza es un ecosistema y un sistema complejo. Entonces, la dinámica del sistema complejo no se detiene, hagamos lo que hagamos nosotros, va a seguir. Cuando nosotros afectamos ese sistema, probablemente va a responder en contra nuestra. No porque quiera la naturaleza o no quiera, sino porque los sistemas funcionan así. Es como pensar en un automóvil. Cuando un automóvil le quitamos las llantas, pues no es que el automóvil nos quiera dar en la torre, es que el automóvil no puede funcionar sin llantas. Así digo, es muy burdo el ejemplo para hablar sobre la naturaleza, porque la naturaleza es bastante más compleja y no es una máquina, sino que es un concepto bastante más difícil de entender, de analizar y de conceptualizar, pero de alguna manera lo que quiero decir con esto es que cuando afectamos la naturaleza no nos la responde por gusto, sino que la dinámica nos la responde, la dinámica de la propia naturaleza hace
que el resultado final esté en contra nuestra. Y ya nada más tengo un último minuto para discutir sobre cuáles son algunas de las soluciones que estamos empezando a tener justo para trabajar con la naturaleza. Y una de ellas es la Ley de Agua Ciudadana. La Ley de Agua Ciudadana que ha venido trabajando mucha gente, muchos grupos académicos, grupos sociales, que llevamos más de 10 años, y eso es lo curioso de esto, o lo triste de esto. En términos generales, el manejo del agua ha sido cooptado en este país por varios grupos. Por un lado, el grupo de políticos que cree que la infraestructura es fundamental y que es la única que soluciona todo, y por los grupos de interés que necesitan, requieren tanto de agua para sus propias necesidades por encima de los derechos humanos de cualquier otra persona, o contaminan nuestros acuíferos o nuestros acuíferos o nuestros ríos y nuestros lagos. 10 años de trabajo de todos los estados de la República, de ciudadanos y académicos, y apenas estamos comenzando a poder tener una buena incidencia en poder modificar esta ley que está a favor de estas empresas en lugar de que esté a favor de la naturaleza para, en segundo lugar, que la naturaleza beneficie fundamentalmente a todos los ciudadanos, no solo a las empresas, sino justamente a los más vulnerables, a los que tienen menos recursos, que son los que se benefician más de los servicios ecosistémicos. Y con esto termino por lo pronto. Podría seguir hablando, pero creo que los otros ponentes van a hablar un poco más profundo sobre estos temas, y si quieren luego trabajamos un poco sobre estas discusiones, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Zambrano. Ahora cedo la palabra al doctor Raúl Pacheco para que hable sobre agua embotellada e inseguridad hídrica en México. Muchas gracias. Gracias primero que nada a la Fundación Friedrich Ebert. Tengo mucho cariño por ellos porque me publicaron uno de los libros de los cuales me siento más orgulloso, que es el libro que coedité sobre el agua en México. Mi plática es sobre el agua embotellada en México, el derecho al agua y la inseguridad hídrica como parte de los desafíos de la gobernanza del agua urbana. Entonces, yo quiero platicarles un poco sobre los retos del agua urbana, sobre el concepto de inseguridad hídrica y sobre la realidad de por qué consumimos agua embotellada. Generalmente en todas mis charlas lo que hago yo es que les doy, digamos, el punto más central de mi charla. El punto central de mi charla es que consumimos agua embotellada porque tenemos un régimen regulatorio débil y además tenemos un proceso de denegación de infraestructura directo. En realidad, el gobierno se niega a ofrecer la infraestructura para que consumamos agua de la llave, lo cual me parece pues bastante grave, ¿no? Y también voy a hablar un poquito sobre las soluciones que existen. Cuatro de los retos que a mí me parece, yo estudio gobernanza urbana, yo trabajo muy específicamente en los problemas de las ciudades y sobre todo de ciudades que tienen, digamos, tanto la parte central como la parte periférica, la parte de las periferias urbanas. Y yo encuentro cuatro. Uno, que hay un crecimiento acelerado en el consumo de agua embotellada. México es el primer país en el mundo que consume agua embotellada per cápita. Entonces, los cálculos están entre 154 y 254 litros por persona por día y en este caso es importante hacerles notar, esto es digamos, la gente que está consumiendo esta agua embotellada. Esto es de agua embotellada que está digamos, se sirve una sola vez, de las botellas pequeñitas, no de los garrafones de 20 litros, que también ese es un problema. También tenemos una falta de infraestructura de saneamiento. Además, tenemos una falta de infraestructura, y eso ya lo dijo el doctor Luis Zambrano, para captación de agua de lluvia y para resolver otra serie de problemas de agua urbana que también son importantes de discutir. Tenemos muchas instituciones internacionales que están empujando a los mecanismos privatizadores, desde el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, etc. Y obviamente con ellos se incrementa el número e intensidad de los conflictos por agua en México. Entonces, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos todos. El agua embotellada, aquí está. Ese es
El libro que edité para el contexto, obviamente, lo provee Friedrich Ebert de libre acceso en esa liga. Y a mí siempre me gusta charlar con mis estudiantes y con mis colegas de cuando hice trabajo de campo en Japón, en Mishima, en el 2013. Para los residentes de Mishima, conservar sus ríos urbanos es muy importante. De ese río que ustedes ven allí, yo saqué una jícara de agua para tomármela. Esa es la calidad de agua que tienen algunos de los ríos urbanos en Japón. Y obviamente, si ustedes comparan con cómo tenemos nuestros ríos urbanos en México, pues hay bastante diferencia. La inseguridad hídrica se refiere al incremento de una percepción de que uno no va a tener acceso al agua. Entonces, o tenemos poco acceso, ¿sí? En México hay un grado alto de inseguridad hídrica a nivel casa. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, hasta el 40% de las personas digamos, pobres tienen un porcentaje alto de inseguridad hídrica, y aun cuando tengan acceso, pues obviamente es en muchas ocasiones de muy mala calidad. Por eso es por lo que estamos tomando también agua embotellada. ¿Cuáles son entonces los aspectos estructurales de por qué utilizamos el agua embotellada? En ocasiones, mi posición es que no debería de ser así, pero ¿por qué los usamos así? En ocasiones como vehículo para tener acceso al derecho humano al agua. Uno, por colusión gubernamental, ¿sí? Si ustedes recuerdan quién fue el presidente de México del 2000 al 2006, ustedes recordarán que fue el ex director de FEMSA, de la sucursal de Coca-Cola en México. Entonces, si ustedes hacen correlación sobre el periodo de gobierno de Vicente Fox con el crecimiento de agua embotellada, ustedes podrán encontrar una correlación directa. Dos, hay una abdicación de la responsabilidad de los organismos operadores de agua. Cada vez más los organismos operadores dicen, bueno, no te podemos proveer de agua de calidad para que tomes, pero al fin y al cabo tú puedes comprar agua embotellada, ¿no? Entonces, esto también es un error de diseño de los organismos operadores de agua. En ocasiones ellos seguramente quieren ofrecerlo, pero la infraestructura digamos, al final de la llave, la infraestructura en las casas, los aljibes y demás, no están en las condiciones, o incluso la tubería que la transporta. Entonces, tomar agua de la llave resulta en problemas gastrointestinales también, en muchas ciudades. Tres, un traslape jurisdiccional y concurrencia de competencias. Por ejemplo, en la ciudad donde yo normalmente resido, en Aguascalientes, tenemos un Instituto Estatal del Agua, pero hay muchos otros estados en donde no hay esa propiedad, no hay comisiones estatales de agua que también puedan empezar a tratar de arrogarse más jurisdicción y más autoridad para poder acceder al vital líquido. Y último, que es súper importante, no tenemos información confiable. Mucha gente, y esto lo he encontrado yo en mi investigación y en encuestas, mucha gente no cree que aunque los gobiernos municipales estén haciendo el esfuerzo de proveer el agua digamos, a punto de suministro en la casa, agua que se pueda tomar, o que por lo menos salga con esa calidad de la planta de tratamiento, no creen en que eso les pueda dar, no les vaya a dar, no los vaya a enfermar. Entonces es importante recordar que no tenemos información confiable y tenemos una serie de mercadotecnias que promueven el agua, por ejemplo, el agua sana, el agua ligera, etcétera, cuando el agua pues tiene el mismo peso en cualquier parte. Obviamente mis colegas hablarán un poco más sobre el derecho humano al agua. Es un derecho constitucional en México a partir de abril de 2012. Y es problemático que veamos que el agua sigue siendo un problema fundamental, el agua y saneamiento. Hay más gente que tenga acceso a un teléfono celular que a un baño limpio. Les presento aquí, está en inglés, me disculpan, la saqué de un libro que estoy terminando sobre agua embotellada. Si ustedes se dan cuenta, el agua embotellada existe desde los 1700, ¿sí? Pero el problema está en que emerge fuertemente a partir de los 80, en Estados Unidos sobre todo, cuando empieza a promover la Jane Fonda como el agua sana, ¿no? El agua más sana. Ahora les voy a presentar la misma línea de tiempo para la historia del agua embotellada en México. Si ustedes recuerdan, ciertamente tuvimos un terremoto de 8.1 grados de magnitud en 1985. Antes de 85 nosotros tomábamos agua de la llave y la hervíamos, o directa o la hervíamos. Entonces, a partir del terremoto, nosotros vemos que hay un crecimiento de consumo de agua embotellada. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura de la Ciudad de México, del agua de la Ciudad de México está destruida, ¿sí? Entonces,
Después, en los años 90 viene la enfermedad de cólera, la epidemia de cólera en el país. Pero si ustedes se fijan, y quiero llamarles la atención al año 1991, donde yo tuve que hacer investigación histórica e historiográfica. Una de mis asistentes de investigación, Alejandra García de Loera, se echó un clavado en los archivos de México. En 1991, el gobierno federal recomendó a sus ciudadanos que tomaran agua segura de fuentes privadas. Y esto es importante que lo notemos. Es decir, cuando el gobierno nos dice, no te puedo suministrar agua segura, por favor ve y compra agua embotellada, pues esa es una abdicación de la responsabilidad del gobierno, ¿cierto? Entonces, por eso es importante y por eso yo soy muy crítico de la posición del gobierno. En realidad, el gobierno, tanto a nivel federal como a nivel municipal, nos debería de poder dar acceso al agua clara, ¿no? Como pueden ver, alrededor de 2011 nos volvemos los primeros consumidores de Coca-Cola y en 2014 nos volvemos los primeros consumidores de agua embotellada. Entonces, obviamente, ustedes ven que en los últimos 20 años el agua embotellada ha crecido muchísimo en México, precisamente no solamente por la promoción mercadotecnia, sino también por una falla del gobierno en sus 3 niveles. El consumo per cápita, me voy a ir muy rápido aquí porque tenemos muy poco tiempo, pero el consumo per cápita de México es superior incluso al de países que tienen una tradición de agua embotellada, como lo es Francia e Italia, que incluso exportan Perrier y Aquapana, etc. Como pueden ver, estos son datos que uno de mis estudiantes de maestría, Alfredo Ortega Castañeda, sacó en su tesis. La distribución porcentual de gastos, si ustedes se dan cuenta, casi el 80% del gasto en bebidas no alcohólicas es en agua embotellada y refresco. Entonces, tenemos un verdadero problema. Y en agua embotellada lo vemos sobre todo predominando como resultado del análisis de la encuesta de ENIG. Yo creo que hay 4 factores que inciden. 1 es la mercadotecnia muy agresiva. 2, el pobre estado de la infraestructura. 3, que es muy conveniente tener la botella de agua. Y 4, que tenemos fallas regulatorias y una arquitectura institucional muy débil. Máxime que nosotros tenemos una mercadotecnia del miedo, ¿no? Donde todos tenemos miedo de tomar agua de la llave, pero eso es, digamos, a todos nos ha pasado que de repente nos llega la venganza de Moctezuma. Entonces, ¿cómo podríamos uno transformar esto? Pues teniendo bebederos, pero teniendo bebederos en todos lados, ¿no? O sea, no un expendedor de agua embotellada, sino teniendo bebederos en todos lados. León, Guanajuato ha hecho, gracias, León, Guanajuato ha hecho un esfuerzo a este respecto, pero no ha hecho, digamos, en las ciudades casi no se fomentan los bebederos, lo cual está muy mal, ni rellenadores. Además, tenemos una expansión urbana irregular y muy mal planeada. Entonces, lo que podemos hacer es cambiar patrones en el comportamiento individual, cambiar los patrones colectivos, pero también rediseñar políticas hídricas nacionales y colaboración multinivel. Y sobre todo, reconfiguración de sistemas de información del agua. Eliminar el estereotipo contra la ingestión del agua de la llave, reducir el consumo, pero también implementar rellenadores de agua y fortalecer sobre todo los servicios públicos de agua, tanto con pago puntual como con recuperación de carteras, como con una coordinación entre los 3 niveles, ¿no? Yo creo que tenemos que romper barreras estructurales contra el consumo del agua del grifo y transformar nuestras regulaciones ambientales. Entonces, estas son mis perspectivas a futuro. Especialmente yo creo que deberemos fortalecer organismos operadores, planificación urbana integral participativa y colaboración para el manejo integrado de recursos hídricos. Eso es todo. Esos son mis datos de contacto, mi sitio web y mi Twitter. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta ciertamente muy extendida y amplia perspectiva sobre inseguridad hídrica y agua en México. Ahora cedo la palabra a Atahualpa Sofía y Enrique Enciso, que me parece tienen su video apagado. No sé si, perfecto, si nos pueden ayudar a prenderlo, y ellos también nos van a hablar sobre la experiencia de la contaminación del río Santiago en Jalisco. Entonces les cedo la palabra. Muchas gracias. Agradecemos mucho la invitación. Vamos a tratar de ser breves, ya que es un
pues es un problema complejo si se ve desde todas las formas en que se ha dañado a la región. Entonces, vamos a hacer una presentación y Enrique les irá platicando un poco el cómo era antes nuestro territorio, nuestro río. ¿Así se va a ir? Sí. Sí. Gracias por abrirnos este espacio. Mi nombre es Enrique y pues, yo he nacido aquí en este pueblo, en este río nos hemos criado. Y les diré así, como para tratar de armar el rompecabezas, qué es lo que ha pasado pues desde mi punto de vista muy a nivel de suelo, pues ya que nosotros pues lo que les voy a contar es lo que me ha tocado ver. Yo soy huérfano de libros, o sea, no conozco mucho de la ciencia y eso, pero la práctica que he tenido con este río, pues se las voy más o menos a tratar de explicar. Como en esta foto, cuando más o menos para que sepan, cuando los hermanos Lumière lograron armar la cámara fotográfica, nos platicaba un señor muy querido aquí de nosotros que hizo un documental que se llama Resurrección, Eugenio Polwoski, que habían buscado los 6 lugares más maravillosos del mundo por su espectacularidad, y entre esos 6 lugares escogieron esta caída de agua que le da nombre a nuestro pueblo, que se llama el Salto de Juanacatlán. Entonces, como ven, este río antiguamente, para que sepan también la dimensión del río, era un río que con gran respeto los antiguos, los nahuas, lo nombraban el Chinahuapan o Chiconapan. Entonces, Chiconahuapan, perdón, que significa, así a grandes rasgos, potencia de 9 ríos. Entonces, será un río inmenso, maravilloso, además temible porque también lo llamaban el río infernal, pues en honor al noveno infierno de su cosmogonía, pues de los nahuas del Mictlán. Entonces, a través del tiempo, pues el río, pues a lo mejor siendo extremadamente o siendo catastrófico, fue maldecido, ¿no? Porque desde tiempos de la colonia empezó a ser agredido. Como ustedes conocen, la laguna de Yuriria se formó de una desviación de agua del río Lerma. Posteriormente, en 1854, hicieron una presa cerquita de aquí de nosotros, que se llama Totonilquillo, que es el municipio de Chapala, del pueblo de Chapala. Una presa de ladrillos, pues, que parece que son pequeñas, pero son pegadoras. Entonces, yo pienso que se empezó a poner los cimientos, pues, de la destrucción de este gran río. Después, en 1894, allí donde se ve esta caída de agua en el lado derecho, hicieron una hidroeléctrica para aprovechar la fuerza, pues, del agua, y fue como el principio de la comercialización de la energía, ¿no? O sea, fue como el principio de sacar ganancia de la naturaleza, del recurso, pues, que era el agua. Entonces, ya posteriormente, pues, desde 1950 por allá se empezó a industrializar en la ciudad de Ocotlán, pero se empezó a correr río abajo, y por las condiciones de este pueblo, concretamente del Salto, las condiciones por las vías de acceso, el tren, el aeropuerto, todo, se decidió en 1964 declararlo municipio industrial o ciudad industrial, como le nombran hoy. Entonces fue como sellar el fin de este río maravilloso, ¿no? Fue condenado a muerte, pues, por unos cuantos. Entonces el problema fue que, pues, como en todas las historias, sus descargas las pusieron hacia el río. Entonces, pues, se empezaron a morir los peces, a acabar, era cíclico, cada 6 meses, cada año empezaban a aparecer miles y miles, hasta que todas las especies que conocimos nosotros, todas sin excepción, se extinguieron. Entonces, pues, esa situación, pues, todo después, por esa orilla donde se ve en esta figura por el lado izquierdo, eran puros árboles de mangos y plátanos, estos vástagos. Todos los árboles de la barranca, todos
se secaron. Los pocos que sobreviven, pues nadie se atreve a comer la fruta porque, pues, por la contaminación. Y así ya en estas fechas, pues la gente de los pueblos no tiene, o sea, pues, empieza a morir la gente, ya a través del tiempo se fue agravando. El agua comestible, lo que decían hace rato, el agua comestible, concretamente la población del Salto, se ha extinguido, o sea, no existe porque los pozos de abastecimiento para la comunidad tienen mierda, o sea, tienen y arsénico, tienen coliformes fecales, perdón, y arsénico. Entonces, el agua comestible no existe, entonces se ha agravado el problema de salud y pues más o menos así, ya hasta ahorita, pues la gente resiste con su cuerpo, ¿no? No tiene más que eso, porque la gente en un futuro, perdón, en un tiempo pasado que fuimos pobres, opulentos, pues que el río, estábamos cobijados bajo su sombra, pues podíamos abastecernos en gran parte del alimento de ahí, pero ahora ya no existe eso, entonces la gente ha sido miserabilizada a pesar de que hay muchas empresas, hay mucho movimiento de dinero, o sea, en 2013 los empresarios presumían que habían facturado 13,000 millones de dólares, y uno se imagina que pues el pueblo del Salto y Coracatlán pues son unas poblaciones cosmopolitas, ¿no? Pero te vienes y te das cuenta que la miseria corre por las banquetas, ¿no? Entonces sí es muy grave, pues. Sí. Bueno, como para irle, el río Santiago, pasa por nuestras casas, está compuesto de varias cuencas, pero es un solo cuerpo fluvial el que va desde antiguamente nacía en el lago de Chapala hasta desembocar en el Océano Pacífico. Conforme la ciudad ha consumido más agua, es que han ido desapareciendo el agua que corría por este río. Esta es una de sus barrancas, bueno, la parte baja, y con un poco como lo que ha sido, lo que contaba Enrique, que hayan matado nuestro río, es desaparecer toda la entidad de nuestros pueblos, y que con esto, pues, este es un mapita que hicimos los muchachos de acá para explicar un poco qué pasa en nuestros municipios, en El Salto y Juanacatlán. Pues ha crecido los fraccionamientos de casas sin servicios, se han fincado todos los cerros como recargas hídricas, y como decía Enrique, pues la fauna ha desaparecido, se ha perdido la identidad, hay una mala calidad del aire, del agua, de los suelos. Aparte, pues es un territorio demasiado controlado y vigilado. Dentro del territorio, al límite con Tonalá, está el penal de Puente Grande. Hay pues un crecimiento exponencial de la devastación. Es algo que decimos que basta con echarle un vistazo a lo que sucede en El Salto para ver el futuro del mundo, si se va como en el tema donde se va la ganancia a quienes explotan y deterioran la vida y el territorio. Dentro del territorio hay 4 incineradoras de residuos biológicos infecciosas, y actualmente se pretende crecer la industria, la zona de cerro y bosque que queda al límite con Juanacatlán, y pues con esto se ha querido imponer un gasoducto y una termoeléctrica. Bueno, este es un poco como de cómo es nuestra vida, pues es que no es y que es en la parte baja de la cascada del río, del Salto de Juanacatlán, que les mostraba Enrique. Con esto, pues ha habido un crecimiento industrial. Dentro de nuestro territorio está el segundo corredor más importante del país, en el cual pretenden que se genere o crezca a ser el número 1 con
con una nueva inversión de 110 millones de dólares por la empresa Vesta, la cual pues decimos ya basta. En el territorio va variando conforme la industria se va movilizando a otros espacios donde extraer el agua, donde no ser vigilados. Hay 675 empresas manufactureras, 63 grandes, 176 medianas y 436 pequeñas, de las cuales pues no se cumplen con las normas. Dentro del territorio, al borde del río Santiago, por la parte, baja de la foto, que es izquierda abajo, es el basurero Los Laureles. El basurero recibe alrededor de 5,000 toneladas diarias de basura de la ciudad de Guadalajara, de la zona metropolitana, y pues todos estos lixiviados o jugos de la basura pues corren también hacia el río Santiago, igual que los del corredor industrial. El año pasado, por segunda vez, se incendió el basurero, durando más de 9 días incendiados, pues con una nube tóxica, la cual también ha causado pérdidas en la población. Y pues una de las cosas que estamos denunciando o deteniendo es que se siga construyendo sobre el Cerro de la Cruz, que es una de las reservas hídricas de nuestra población. Esta es una foto de los lixiviados del basurero que están por fuera del basurero, que yacen como ojos de agua, pero que ya están totalmente contaminados o brotan los lixiviados al estar infiltrados pues, en los mantos freáticos. En 2012 pretendieron hacer una planta de tratamiento. Se decía que era una de las más grandes de Latinoamérica, es la presa del Ahogado. A la par también se construye la presa de Agua Prieta. Estas dos presas decían que tratarían juntas el total del agua que sale de la ciudad de Guadalajara, la cual pues también es como, pues es un engaño, ¿no? Se tratan de esos, hasta 78,000 litros llega a tener el cauce en un temporal de lluvia, se tratan 2,250 en esta planta, 2,250 litros por segundo, en la cual solo se tratan nitratos, nitritos y fosfatos. Algo que decían los doctores es sobre pues ese surrealismo de nuestra población de México, donde se fraccionan, donde se hacen nuevas casas, incluso para los ya que hemos sido oriundos en esta región, pues no hay una escasez muy grande del agua, pero cada año es una zona que se inunda hasta con 1 metro de agua de drenaje que viene de la ciudad y que viene de la industria. En esta región incluso pues hemos tenido pérdidas por intoxicación directamente con el agua. En 2011 se hizo un estudio de cuál era la calidad del agua y nos decía, que del 87 al 94% de las aguas industriales incumplen con al menos uno de los parámetros, y que de estos se encontraron 1,090 sustancias tóxicas, de las que alrededor de 400 están presentes todo el año, todo el tiempo, en nuestro territorio, en nuestro lugar. También a la par de este estudio del IMTA, al querer hacerse la construcción río abajo en Presa Arcediano, que ya no parece que está desmontado el proyecto, pero que siguen como construyéndose presas sobre el cauce, se pidió hacer un estudio de salud para nuestra región, Puente Grande, El Salto, Juanacatlán, La Cofradía, Jardines de la Barranca. Se pidió que se hiciera un estudio de salud de cuál era la afectación de este río a nuestro cuerpo y sobre todo pues a la población infantil. Se hizo una media poblacional, se tomó la muestra de 330 niños, 300 adultos, de los cuales pues aparecieron en su cuerpo con, que es plomo, arsénico, cadmio,
diferentes componentes en la sangre. De este estudio, en ese momento, Alfonso Petersen Fara, secretario de Salud, y el gobernador Emilio González Márquez deciden ocultar el estudio, decir que no salga a la luz, hacer firmar a la doctora Gabriela Domínguez de la Universidad de San Luis un contrato de confidencialidad por 10 años y el estudio como ocultarlo. En enero de este año, la doctora hace entrega a la población de este estudio 10 años después y nosotros pues al saberlo y conocer a muchos de los niños que fueron testados, son niños que ahora sufren cánceres, insuficiencia renal, tumores y algunos que ya no están con nosotros. Bueno, un poco de quiénes somos, qué hacemos, pues somos el colectivo Un Salto de Vida, somos una organización más una desorganización social, somos gente de la población que nunca ha recibido fondos ni presupuesto de ninguna forma, todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestro entender, desde la vivencia que tenemos cada día. Nosotros algo que decimos es que resistimos a la cotidianidad el olor a mierda que está todo el tiempo. Si es por la mañana es el olor a la basura, si es por la tarde es el río, si es por la madrugada son los incineradores, y pues cada día tratamos de generarnos nueva vida, recuperando nuestra fauna, nuestra flora y todo lo que nos han robado, ¿no? De nuestro río. Nos hemos tratado de organizar, nos hemos organizado con el pueblo, con la gente, con nuestros niños, con nuestras familias. Nos hemos vinculado con otros pueblos que igual han tenido afectaciones y que vean pues como algo que no se debe hacer, que se debe proteger, como ahora el problema del Tren Maya. Hemos tratado de vincular y de decir qué es lo que pasa realmente con los corredores industriales, porque llegan diciendo que generarán empleo, pero para nuestro corredor genera 86,000 empleos, de los cuales la mayoría pues no es gente que vive en nuestras poblaciones. Esto genera que no haya servicios en nuestra población, ya que, por ejemplo, en el Seguro Social dice que no existen los suficientes derechohabientes en la población para instalar hospitales o atención de primer grado para nuestra población. Igual lo hemos hecho a través de todas las formas. Estamos en una emergencia constante donde para nosotros es importante que se visibilice desde todas las formas. Hemos hecho algunas denuncias, estamos tratando de hacer incidencia. Nosotros no trabajamos con el Estado, pero estamos vigilantes de las decisiones que se toman sobre nuestro territorio, y ahora actualmente estamos exigiendo que se declare nuestra región de emergencia ambiental y sanitaria para que se tome las medidas, que se puedan frenar los megaproyectos que vienen a nuestra población, y que es la termoeléctrica La Charrería, el gasoducto, la estación NUB y alrededor la estación Yenova, las dos geotérmicas más. Entonces, estamos pidiendo que nuestra región se respete, se genere, se frene la devastación y que se atienda a los enfermos de manera inmediata. Hemos tratado de que el problema sea visibilizado a nivel internacional, que se conozca qué es lo que sucede, qué es lo que las empresas que ganan, como IBM en 2014 ganó el premio a la empresa más limpia de Latinoamérica, siendo una de las empresas que contamina cínicamente nuestro territorio, corriendo sus descargas por el borde de la carretera, de nuestras casas. Hemos enfrentado a procesos legales donde nos hemos amparado contra estos megaproyectos y donde decidimos poner un alto sobre qué están decidiendo para nosotros. Nos hemos ido
vinculando o teniendo algunas relaciones con académicos para conocer nuestro territorio, para saber las consecuencias y tener los suficientes elementos que nos ayuden a defender nuestra vida Bueno, con esto nosotros terminamos y pues damos muchas gracias. Sabemos que el problema es muchísimo más complejo, que se podría abordar desde muchas otras formas, es muy amplio, se puede bueno, esperamos que haya sido claro y cualquier duda, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Al contrario, Enrique y Sofía, muchas gracias. Creo que fue pues un muy duro contraste, ¿no? Desde lo que se ha planteado en la academia, en la teoría que nos explicó Luis, toda la historia, ¿no? De cómo se ha jugado con los cuerpos y los mantos acuíferos hasta ver las consecuencias de la debilidad tanto de la infraestructura como de las instituciones y cómo pues acaba teniendo consecuencias mucho más graves que solo los daños medioambientales, sino también pues toda la vida, ¿no? En el amplio sentido de la palabra, destruida y modificada. Ya tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas. La primera, las vamos a ir, los voy a ir rotando en el sentido como abrieron sus participaciones. Entonces, primero me dirijo al doctor Zambrano, que pregunta Mariana Blanco sobre si la propuesta de la Ley Ciudadana del Agua podría apoyar a la remediación de los ríos o al saneamiento de los ríos, como es el caso del Salto y muchos otros casos de cuerpos de agua contaminados en el país. Y también para el doctor Zambrano pregunta Carla Punzo si existe o se puede desarrollar un estudio comparativo donde se puedan visualizar los costos de la infraestructura, ya sea para extracción de agua del subsuelo o importación de agua de otros estados, respecto de lo que costaría, por ejemplo, una política de restauración y recuperación de ríos en las grandes ciudades, como la Ciudad de México. Un poco este problema de como explicaban tanto usted como Atahualpa y Enrique, de construir grandes ciudades que siempre están necesitadas de agua, pero se inundan. Entonces, le cedo la palabra. Muchas gracias. Ya estaba yo empezando a hablar y tenía el mute. Sí, digo, comenzando por la última, creía yo que estas eran las últimas preguntas y las de hasta arriba las primeras, pero veo que son son al revés. Comienzo con lo de la ley ciudadana. Sí, de hecho, si ustedes se fijan en el Twitter de Agua para Todos, o sea, @AguaParaTodosMX, pueden ver los 12 consensos para la Ley General de Aguas de la Ley Ciudadana. Y los 12 consensos, o sea, es una infografía. Los 12 consensos, el primero es respetar la naturaleza. Entonces, o sea, ese es el primer consenso que se tiene. Y el segundo es respetar aguas de los pueblos y comunidades. Entonces, dentro de esos consensos es evidente y es muy claro que tendría que modificarse las acciones con respecto a casos tan graves como es el río del Salto, en donde la contaminación es demasiado fuerte para no solo la destrucción completa ambiental del río, que sí era una maravilla y que ha venido siendo degradado en aras del potencial desarrollo o mal entendido desarrollo. Lo primero que se haría se tendría que generar acciones de restauración urgentes del río para mejorar la calidad del agua y con eso en el mediano plazo, porque ahí sí no se puede de otra forma, se vaya empezando a reflejar en la población. No solo para la toma de agua, o sea, para la obtención de agua, que las comunidades alrededor del Salto deberían de ser las que tuvieran y tienen que tener prioridad sobre el uso del agua, sino también para la reducción de las enfermedades que ahí se tienen. Hay muchas formas de hacerlo, o sea, se tendrían que sentar tanto las autoridades con los académicos, con las comunidades,
de alrededor del río para hacer valer la ley cuando sea aprobada y decir, primero tenemos que cerrar estas industrias y no importa lo que cuesten, porque es más importante la vida y la salud de todos los pueblos que están alrededor de ellos. Entonces, de esa manera, la Ley General de Agua Ciudadana pone como prioridad justamente el cambio de mentalidad y de visión con respecto a grandes problemas como ese que nos presentaron acá los compañeros, como Atahualpa, Sofía, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, hablaba sobre si se pueden hacer costos o proyectos para desarrollar estudios comparativos. Sí, nada más que ahí, no solo se pueden hacer, yo creo que se han hecho. O sea, básicamente lo que hay que sentarse a hacer es decir, voy a poner el ejemplo de la Ciudad de México, pero puede ser cualquier ciudad. ¿Cuánto me cuesta? Incluso puede ser el Río del Salto, por ejemplo. ¿Cuánto me está costando el tirar toda la contaminación al río? En realidad, el costo que ponen ahí es pues, la empresa, cuánto le costó el tubo de su industria al río, ¿no? Y no mucho más. Y no estudian las externalidades económicas que surgen a partir de hacer eso, que es precisamente, por ejemplo, más claro en este caso, cuánto cuesta que una sociedad completa, una comunidad completa esté enferma, que una comunidad de niños completos estén enfermos. Eso debe de estar añadido en el costo. En el caso de la Ciudad de México, por ponerles un ejemplo, es, pues, ¿cuánto nos cuesta sacar agua del Lerma? Hay costos, ¿cuánto nos cuesta sacar agua de los pozos? Hay costos de electricidad, etcétera. En algún momento, en algún libro de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, decía que el costo de desaguar la Ciudad de México en lluvias torrenciales era la cantidad de electricidad era equivalente a una ciudad de 1 millón de personas, por ponerles un ejemplo. Más a eso habría que añadirle otra vez las externalidades. El costo de las personas que no tienen agua en la Ciudad de México por la deficiente forma en la cual se distribuye, que obviamente se distribuye más deficientemente a las personas que tienen más vulnerabilidad, que tienen menos poder, que son las que, como dice el doctor Raúl Pacheco, son las que tienen que comprar más agua embotellada porque ellos no solo les afecta la publicidad, sino que efectivamente el agua que reciben es de pésima calidad, ¿no? Y entonces tienen que pagar 10,000 pesos más por 1 litro de agua de lo que nosotros pagamos, ¿no? Todos esos costos tienen que estar dentro de lo que estamos haciendo ahorita contra los costos de, por ejemplo, restaurar, en el caso de la Ciudad de México, el río La Piedad, ¿no? el río Magdalena, el Xochimilco, el canal de Cuemanco, el canal de la Viga, que son justamente, la reforestación y conservación del Alajusco, ¿no? Que son justamente costos que cuando uno los ve o cuando los desarrolladores los ven, dicen, oye, es que eso es carísimo, ¿cómo es posible que se te ocurra que pues cueste, no sé, 5,000, 6,000, 7,000 millones el arreglar, por ejemplo, el viaducto de tal tramo, ¿no? O sea, bueno, el restaurar el río de la Piedad y deshacerse del viaducto de tal a tal tramo. Claro, 5,000, 6,000 millones suenan mucho o podrían sonar mucho, pero pues vean lo que está costando o lo que va a costar un segundo piso de viaducto justamente que quiere hacer, que ayer anunció la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Va a costar entre 11 y 12 mil millones de pesos, más otros 11 mil millones de pesos que cuesta el tren que va hacia el nuevo aeropuerto. Entonces, es curioso, pero cuando uno hace estos balances, los costos para la restauración de la naturaleza siempre se les hacen carísimos, pero los costos para generar infraestructura no son tan caros. Cuando uno hace los análisis generales del costo más las externalidades contra el costo de la restauración de la naturaleza, más los beneficios de reducción de islas de calor, de reducción de contaminantes, etcétera, etcétera, que genera la restauración de sitios ambientales, sale uno ganando en el mediano y largo plazo. Sale ganando muchísimo la restauración de la naturaleza en el mediano y largo plazo. En el corto probablemente sea más caro, pero en el mediano y largo plazo siempre sale uno ganando. Pero se pueden hacer, los invito y hagámoslo con los compañeros y los colegas economistas.
Y ya nada más para terminar, porque hay una pregunta arriba y con esta me callo, que dice que también en Barranquilla pasa, que hay alguien de Barranquilla que dice que también pasa lo que nos pasa en la Ciudad de México. Y pues qué bueno, porque eso lo voy a empezar a usar como ejemplo, así como nosotros, la Ciudad de México y Barranquilla, nos pasa lo mismo, nos inundamos y nos quedamos sin agua. Estamos en este selecto grupo muy desagradable de ciudades mal manejadas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Raúl Pacheco también preguntan, ya tenemos muchas preguntas. Preguntan sobre, dada el acceso al agua potable para consumo humano en México no es algo público y gratuito, si esto tiene relación con la pobreza y la mala nutrición de nuestro país, si se cree que en algún momento se pueda tener fácil acceso al agua potable para todos y todas las y los mexicanos, que además sea gratuita. También que si, considerando la infraestructura que existe en México en cuanto a tuberías y la conexión con algunos domicilios, ¿qué acciones se podrían tomar en la Ciudad de México para dar acceso al agua potable? También preguntan si, un segundito más, si, ¿qué tipo de infraestructura tendría que generar el gobierno para que la población pueda abandonar el agua embotellada y el agua de garrafón? Y también preguntan en un panorama más general sobre la cultura del agua, ¿qué se puede hacer un poco como dada la naturaleza depredadora de los humanos y la educación, si se están contemplando nuevas leyes o esfuerzos sociales? Esto también, si nos da tiempo para una segunda ronda, el doctor Zambrano está invitado a contestarle, y también se le extendemos a los compañeros de Un Salto de Vida sobre los esfuerzos sociales para la educación al agua. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Me voy a ir muy rápido precisamente para que haya oportunidad de una segunda ronda. Y también quiero públicamente agradecerle a Enrique y a Atahualpa Sofía por haber participado y felicitar a Friedrich Ebert Stiftung y al Proyecto de Transformación Social y Ecológica. Esto es lo que necesitamos, o sea, necesitamos escuchar de la voz de las comunidades, o sea, por eso es por lo que, o sea, todas las teorizaciones que podamos hacer los académicos, el trabajo que tenemos que hacer es en campo. Yo estudio comunidades muy marginadas y precisamente es la gente que está marginada la que me responde estos retos. ¿Qué podemos hacer? Uno, tenemos que fortalecer, poner nuestro dinero donde está nuestra boca. Si realmente creemos como gobierno en sus 3 niveles que debe haber, que el derecho humano al agua debe existir, tenemos que darle presupuesto. Sí, tan simple como esto. No podemos estar recortándole presupuesto a la Conagua ni a los organismos operadores. Tenemos que rediseñar la Constitución porque los organismos operadores son realmente fiscalmente muy débiles, entonces necesitamos acuerdos realmente cooperativos entre los 3 niveles. Y yo creo que la infraestructura, yo soy originalmente, antes de mi doctorado, yo soy ingeniero químico, yo he hecho tratamiento de aguas, entonces yo estoy convencido de que el tratamiento de aguas en casa, filtros y filtros de alta calidad, puede hacer muchas cosas. También coedité un libro sobre captación de agua de lluvia en donde participó Enrique Lomnitz, de agua urbana, de isla urbana. Y la verdad es que yo creo que estamos desperdiciando, sobre todo ustedes que viven en Ciudad de México, donde llueve tanto, estamos desperdiciando la fuente del agua de lluvia como agua para consumo humano. Realmente sí, yo sí lo creo firmemente. Creo que hay tecnologías muy baratas para poderlas instalar. Esto ya no se va a poder hacer a nivel digamos, ciudad, porque ya las ciudades ya se expandieron, las tuberías ya están desgastadas y demás. Yo creo que ahora los puntos de intervención son 2. Uno, en los sitios colectivos, o sea, poner bebederos en todo el mundo, en todo México, y ponerlos además, digamos, súper disponibles, y rellenadores de botellas de agua para que uno no tenga que estar comprando. Y 2, tenemos que hacer intervenciones en las casas con filtros. En cuanto a la cultura del agua, y perdón que me brinque a esa, pero creo que es importante con respecto a la disposición.
la cultura de agua se ha transformado, digamos, con el tiempo. La gente, o sea, ustedes pregúntenle a sus papás, a sus abuelos, ¿tomaban agua de la llave? Sí, de hecho, hay digamos, poblados en México donde se toma agua de la llave. En San Bartolomé y Alco digamos, un manantial de donde se podía tomar, de donde se llenan incluso garrafones, ¿no? O sea, de que hay forma, y hay poblaciones y hay comunidades que siguen tomando agua de la llave o agua natural, existen, ¿sí? El punto está en que nosotros tenemos que encontrar acuerdos, y esos acuerdos políticos tienen también que vencer la inercia, precisamente de lo que presentaron Enrique y Sofía, la inercia de la industria que sigue contaminando. Eso es súper importante que no lo olvidemos, ¿no? Entonces, yo creo, y con esto cierro la pregunta de Andrés Bailón, con respecto a la regulación del consumo. Yo creo que tenemos que empezar a ver cómo regulamos el consumo en las zonas donde se consume más, por ejemplo, en el sector agrícola. Y finalmente quisiera comentarles, ya que soy profesor de Flaxo, que el comentario que hicieron sobre la construcción, la escasez del agua es socialmente construida. Entonces, la doctora María Luisa Torregrosa supervisó una tesis de maestría de Juan Alberto Mesa. Creo que ya está disponible en público, por lo menos está disponible en la red de investigadores sociales sobre el agua. Yo creo que Juan Alberto la puede hacer pública, donde él demuestra que el agua en Tijuana, la escasez de agua está socialmente construida. Y eso pasa en México. O sea, en México tenemos, como lo dijo el doctor Zambrano, tenemos agua y nos falta agua, pero nosotros construimos socialmente esa escasez, precisamente con el punto que hacían algunos comentaristas y algunas comentaristas en el chat. No tenemos cultura del agua y necesitamos transformarnos por una nueva cultura del agua. Muchas gracias, Raúl. Para Atahualpa y Enrique también tenemos, bueno, muchos mensajes de felicitación en redes sociales por su trabajo. Y tenemos un par de preguntas. La primera es sobre si tienen alguna guía, digamos, para, sobre todo en el caso de los jóvenes. ¿Cuáles serían las habilidades que los jóvenes deberían desarrollar con el fin de afrontar los retos para el acceso al agua, sobre todo en comunidades? Eso nos pregunta Jimena Silva. También nos preguntan acá en el Zoom, nos pregunta Mariana Blanco, ¿cuáles han sido las respuestas con el actual gobierno estatal de Jalisco y con el gobierno federal sobre las demandas que han realizado en términos de justicia ambiental y de frenar, digamos, el deterioro que sufren sus comunidades? Que si como defensores ambientales han recibido algún tipo de amenaza por su trabajo, ya sea en lo individual o en lo colectivo. Y bueno, muchos comentarios de que queremos ver al río Santiago limpio. Entonces les regreso la palabra. Bueno, yo pues diré de la segunda y la tercera, ya Sofía de una manera más puntual les puedo decir más bien. Con relación a la respuesta del Estado, yo les digo a los compañeros, a nuestros defensores han sido vencidos. O sea, el Estado, tratando de remediar la problemática, empezó haciendo cosas que podía llamarse todo menos la remediación del río. ¿Por qué digo esto? Por una cosa, empezaré por lo más fácil, pues cuando empezó la remediación del río, el Estado retiró toda la hierba del río. Entonces, pues uno conoce las cosas a través de la experiencia de los mayores. Dicen los antiguos que donde está tu enfermedad, ahí está tu remedio. Es decir, esas plantas son las que de algún modo estaban pues haciendo su trabajo muy puntual con la limpieza de los metales pesados y de las aguas sucias del río. Mercantilizó la problemática, o sea, empezó que vamos a empezar a trabajar, vamos a echar a andar, por decirlo así, 16 o 17 plantas tratadoras de agua, que volvemos a lo mismo, o sea, plantas tratadoras que a lo más que han llegado es a tratar la mierda y la espuma. Pues sería lógico, por ejemplo, tratar el agua del río que está destrozada por los químicos, con más químicos, ¿no? Entonces es como esa parte del Estado que algunos
se enriquecieron destrozando el territorio y se van a enriquecer supuestamente en limpiarlo, ¿no? Y pues de eso de la persecución nos ha pasado, pues una vez estuvimos un año, Sí. un año huyendo, pues por decirlo así, tuvimos que dejar el pueblo así, sin más ni más, y nos dijeron, pues en ese momento estaba en la Ciudad de México, Sofía y Graciela, otra compañera, me dijeron, ¿saben qué? Ya no se regresan al pueblo y los que están ahí, que se vayan. Entonces, pues esa vez duramos un año fuera, estuvimos bajo la protección de defensores y eso, y en este momento, pues, pues ya así como más plural, el colectivo ha ingresado ahorita en el nivel de Estado, estatalmente, al programa de defensores, eso o sea que estamos bajo protección, pues, supuestamente. Pues eso más o menos, podría decir yo, y yo creo que tú, pues. Bueno, muchas preguntas. Sobre los esfuerzos sociales que también hacían al doctor Pacheco. Bueno, una de las cosas que hemos venido generando colectivamente y con las poblaciones es filtros de agua. O sea, exactamente lo que decía el doctor, pues es que se comienzan a generar filtros de agua en las comunidades aledañas al río Santiago, sobre todo más pegadas hacia la ribera y en la zona hacia Juanacatlán. Se ha logrado que el agua que llega a nuestras casas se instale un filtro económico, aproximadamente 800 pesos, gasta una familia en ponerle el balastre, un tambo de agua, para limpiarlo, darle una limpieza mayor a como nos llega directamente en la calidad que llega. Exactamente para la población del Salto ha sido difícil que se instalen directamente esta tecnología, porque es muy simple, quita solo las heces fecales o algunas bacterias, bueno, todas las bacterias y todo eso, pero el agua que llega a nuestra población tiene un alto contenido de arsénico. Entonces es difícil o ha causado como tener que meter más presupuesto. Tenemos algunas que se les ha puesto filtro UV, hemos hecho algunos experimentos con clavos, con diferentes cosas. Hemos generado un humedal, un filtro sobre el río Santiago, agua que se extrae del río Santiago para la siembra de toda la hortaliza y del forraje que va para el ganado. Más de 1,600 hectáreas se riegan con agua del río Santiago. Entonces, hemos estado con algunos ejidatarios, campesinos que siembran, tratado de generar humedales que mejoren la calidad del agua para la siembra. Eso como parte de los esfuerzos que hemos hecho como comunidad para defendernos de esta opresión. En la pregunta que nos hacían, si hemos tenido alguna respuesta con el actual gobierno estatal y federal sobre las demandas. Primero voy a responder sobre la respuesta del gobierno estatal. El gobierno estatal actualmente ha generado un plan que se llama Revive el Río Santiago de restauración, que desde inicio de campaña el gobernador Enrique Alfaro decidió iniciar su campaña aquí en la cascada, para decir que iba a remediar la contaminación del río Santiago. Actualmente el plan que ellos pretenden instalar es una red de plantas de tratamiento, la cual nosotros hemos criticado y dicho que el río Santiago no está sucio porque hagan falta plantas. Hay muchísimas plantas de tratamiento sobre la cuenca, de la cual más del 50% están abandonadas por la obsolescencia de tecnología y por el alto costo de luz para la generación de la limpieza o como sea que funcionen. Pareciera pues que el río se ha vuelto un botín político, donde su mayor contaminación es esa corrupción política, en la que una vez más toman como bandera
a nuestro pueblo diciendo, engañando y mintiendo que las cosas van a cambiar y van haciendo acciones que perpetúen el problema. El gobierno del estado, hoy incluso hay una reunión, una ponencia con algunos investigadores, científicos, donde puedan exponer o poner en el papel qué es lo que es necesario para tomar en cuenta la remediación. Pero nosotros creemos que para tomar en cuenta la restauración y la remediación también se tiene que tomar en cuenta las presas, algo que no ha querido tomar el secretario Sergio Graf o Alfaro, no han querido tomar ese punto. El río Santiago es un río que podríamos decir que ya no existe como río, como un agua que nacía en el lago de Chapala, sino que es un afluente de químicos, de tóxicos que corren por el cauce del río Santiago. Y que se van acumulando en las presas y que eso no quiere como retomarse, que es la recuperación del cauce. Sofía, si me permites un segundito, antes de que abordes la siguiente pregunta, porque el doctor Zambrano se tiene que ir, entonces para agradecerle y que él pueda despedirse, perdóname. Sí. Bueno, digo, antes que nada, y perdón por la interrupción, pero pues ya que les interrumpo, pues primero quisiera agradecerles a la organización Un Salto de Vida por su apoyo, por su lucha. Sin ustedes y sin organizaciones de su tipo, realmente estaríamos muchísimo peor. Entonces, la lucha involucra generación de información, discusión con las autoridades, involucra muchas cosas que ustedes están haciendo y que nos benefician a la mayoría de las personas o todos nosotros. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias al doctor Raúl Pacheco por su grata plática. Yo siempre que estoy con él aprendo mucho. Y siempre me traumo porque escucho datos horripilantes, pero muchas gracias a él también. Y muchas gracias a Mariel y a la Fundación Friedrich Ebert que nos invitaron a compartir y a departir con pues este tipo de información. Ojalá y empiece a hacer cambios y ojalá empecemos a modificar nuestras actitudes con respecto al agua, porque si no es así, digo, ya lo están sufriendo muchas organizaciones, muchos poblados, pero lo vamos a sufrir cada día más y más y más personas. Entonces, les agradezco a todos. Una disculpa por tenerme que ir. Tengo una reunión justo en 2 minutos más y les mando un abrazo a todos. Gracias. Sofía. Bueno, gracias. Bueno, iba a responder sobre si hemos tenido alguna respuesta sobre el gobierno federal, sobre las demandas que hemos hecho. Actualmente estamos en un programa o en un proceso donde pedimos la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria, pero que va junto con pegado con otras cosas. De principio, solicitamos que se genere un grupo interdisciplinario entre académicos, que es la Secretaría de Salud, el CONACYT y la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. De este grupo estamos solicitando que se establezcan sus comisiones regionales donde la Semarnat pueda estar vigilante a los territorios, pues el río en sí es un órgano federal y que pueda estar siendo vigilado, ya que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la Profepa, que está encargada de vigilar y proteger el ambiente, pues tiene así como, creo que tiene solo 5 vigilantes en Jalisco. Para yo les decía, más de 600 industrias que están en la población, ni siquiera viniendo un día a diario alcanzarían a revisar cuáles son sus procesos. Algo que también estamos pidiendo es que se actualicen y se expandan las normas ambientales. En México, hasta hace pocos años, no existían normas que regularan y vigilaran el territorio. El río Santiago, de ser un río vivo, se declara como un río de drenaje para descarga y a partir de eso se vuelve como ventaja competitiva para las empresas que pudieran descargar sobre el cauce sin ninguna vigilancia.
por falta de esa vigilancia y de leyes que ayuden a castigar o a poder pues amarrar a quienes nos enferman y matan, que en este caso son las empresas, no existen las leyes que ejecuten este hecho. Pues quiero decir con esto que, por ejemplo, dicen el río, dice el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en 2011 nos dice, existen 1090 sustancias tóxicas. Eso no es el río más contaminado de México, del mundo. No se pueden saber porque no existen los parámetros que midan a qué nivel está violando el derecho a la salud o cualquier otro derecho. Entonces, ante la Federación, pues hemos pedido que se actualice y se expandan las normas ambientales. Que la LGEPA acompañe y regule también bueno, que con esta ley más bien se regulen los manejos, las mías, todo lo que se deje de ser un requisito. Por ejemplo, para los nuevos megaproyectos que están impulsados sobre la cuenca, es solo un requisito que hagan un copy-paste de una manifestación de impacto ambiental, se sella de entregado y se dan los permisos o las autorizaciones en unos territorios que ellos solo conocen por medio de Google Maps. Entonces, sí pedimos que se recorran los territorios y pues ante esto pareciera, como dijeron los doctores, pues que este problema ya se ha vuelto un problema de muy alto costo con todos los enfermos y con toda la población de desintegración que hay en la región, que es muchísimo más alto el costo que lo que se remunera de la industria. Entonces, en este momento, pues desde esa partida, el gobierno federal, de la mano pues del secretario, que parece que ya va de salida, a ver cómo nos va con Toledo, parece que tienen como un poco de voluntad para que las cosas se transformen, se cambien, y pues estamos vigilantes a eso. Igual para la Secretaría de Salud, es la primera vez que la Secretaría de Salud comienza a conformar una dependencia sobre salud ambiental. Esperemos que esto camine y comience a ser atendidas las poblaciones. Bueno, ahí tenemos, si les interesa, pueden escribirnos un correo y podemos compartirles todos estos comunicados, todos los estudios que he mencionado. Y ahí, creo que ya me hacían otra pregunta última, creo. Sobre los jóvenes. Sobre los jóvenes. Los jóvenes, ¿qué habilidades deberíamos tener para el acceso al agua? Bueno, la población que estamos en estas regiones de afectación, hemos tratado, decimos que muchos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, crecimos en una dictadura de normalidad, donde se nos ha impuesto una forma de vida, una forma de educación. Se nos ha implementado, por ejemplo, todas nuestras escuelas en el municipio son técnicas, donde se nos maquila para mano de obra para la industria. El territorio, hay una competencia sobre las tierras, porque ya no existen las tierras de campo, de consumo. Y pues casi toda nuestra población habitacional son, ¿cuántos? 50 metros cuadrados. Son casas huevito, casas Auschwitz, dicen aquí. Todas estas, pues todo esto ha generado que para nosotros sea muy difícil pensar que se pueden transformar las cosas. Y como colectivo le apostamos a recuperar la historia con esa rabia que nos causa como jóvenes, que nuestros padres, de una generación a otra, donde nuestros padres nadaron en un río, se alimentaron de un río, y que ahora es un río que nos está matando. En mi generación, entre mis amistades en este año, he perdido a 3 jóvenes cercanos
no mayores a 30, y que pues eso ha pegado tanto y duele tanto que nos ha movido a construir alternativas. Pero nos tienen cansados, nos tienen agotados. Y dice que no ha respondido a las habilidades. Pues yo creo que podemos apostarle a recuperar el agua de la lluvia, pero es algo que me causa mucho conflicto responder, porque recuperar el agua de la lluvia, de una lluvia ácida que está constantemente cayendo en nuestro territorio, es muy difícil. Y pues sí le apostamos a los filtros, a los humedales, al agua de la lluvia. Nosotros decimos, tenemos tanta emergencia, tanta urgencia, tanto dolor en nuestra población, que le apostamos a todas las alternativas que se nos propongan. A todo estamos dispuestos a aprender, a crear, a construir, a dar de nuestra vida para poder asegurar que nuestras futuras generaciones tengan una mejor calidad de vida que la que estamos teniendo nosotros como jóvenes, donde somos la primera generación que somos enterradas por nuestros padres, donde estamos muriendo. Entonces, sí estamos como en esa apertura de crear todas las habilidades posibles y que estamos explorando cada día en el caminar y en el hacer diario de nuestra vida. Creo que eso haya respondido, espero. Sí, muchas gracias, Sofía. El doctor Raúl quiere hacer un comentario igual sobre habilidades y hay una pregunta en Facebook para él, un poquito más técnica, sobre la propuesta de proyecto de modificación de la norma mexicana 001, que presenta una mejora, pero no sería suficiente. Preguntan más bien si sería esto suficiente para casos como el río Santiago, donde, bueno, la contaminación es ya muy alta. ¿Cómo balancear un poco esta disponibilidad de cuerpos contaminados con la propuesta de los bebederos y el acceso al agua potable? Y un compañero que también nos escribe desde Ecuador, Alexander Vaca, pregunta, en su caso también, un río se ha visto dañado por el monocultivo de la caña de azúcar que data desde la llegada de los jesuitas y que ahora el ingenio azucarero bota el desecho al agua y además pues esta práctica de agricultura intensiva absorbe el agua. ¿Qué alternativas habría en casos como este? Entonces le regreso la palabra al doctor Raúl. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera hacer el comentario sobre las habilidades. Yo soy profesor de universidad, doy clases en licenciatura, en maestría y en doctorado. Y yo creo que la habilidad, más que la habilidad, yo creo que es una actitud. Y es la actitud que yo veo, por ejemplo, en Sofía y en Enrique y en todos los... Llevo 20 años estudiando activismo ambiental. Entonces, lo que yo he encontrado en quienes son activistas con éxito es un profundo amor por el medio ambiente y una profunda convicción de que pueden cambiar el contexto, su entorno y su mundo. Cada que me siento deprimido, mis estudiantes me dicen, profesor, no se preocupen, nosotros nos encargamos de resolver esto. Entonces, creo yo que eso es fundamental. Creo que también las habilidades de movilización, conexión, las herramientas en línea, por ejemplo, en la época que yo empecé a estudiar activismo ambiental hace 20 años, se movilizaba la gente por correo electrónico, con listservs. Ahora lo hacen por Twitter, por Facebook, por Instagram. Entonces, yo creo que la generación actual tiene un gran potencial. No les estoy echando en lo absoluto la responsabilidad, porque creo que la responsabilidad es de todos y creo que nosotros tenemos que dejarle un mejor medio ambiente a las generaciones futuras. Pero yo sí creo que tienen grandes habilidades, sobre todo organizativas, ¿no? En WhatsApp, en Telegram, todo ese tipo de cosas. Entonces, creo yo que es la actitud digamos, de servicio, de estar... a mí siempre me impresionan los activistas de base, los y las activistas de base, porque me doy cuenta de que tienen esa pasión de querer proteger su río, de querer proteger sus manantiales, sus cuencas, o sea, y esto lo veo diariamente, yo hago etnografía. Entonces, con respecto a la pregunta técnica, quisiera recordarles algo muy triste, sobre todo porque estoy terminando un paper sobre regulación. En México, 99.5% de los delitos quedan impunes. Entonces, el que haya normas, el que haya regulaciones, es realmente pues, prácticamente irrelevante si no tenemos capacidad para
monitorear su cumplimiento y su sanción. Esto es muy importante porque el debilitamiento de los presupuestos, el estarles recortando presupuesto a las agencias ambientales, también conlleva reducción en la capacidad del Estado para responder a estos retos. O sea, el que no tengamos inspectores, creo que el último conteo era 4 inspectores por cada 4.500, por cada 4.500 industrias que se tienen que monitorear. Se me hace terrible, realmente. Entonces, bueno, sí, obviamente uno se enoja con el gobierno y dice, bueno, es que el gobierno debería, pues sí, lo que pasa es que las decisiones de más alto nivel tienen que ser darle dinero al gobierno, o sea, darle dinero a la CONAGUA, darle dinero a la CONAMCA, darle dinero al INEC, darle dinero a la Comisión, a la CONAFOR, o sea, aquí es donde uno tiene que soltar el dinero para la protección ambiental, no hay de otra. Y sistemáticamente se ha ido erosionando el presupuesto para las agencias ambientales. Entonces, esto es lo primero que tenemos que cambiar y creo que la forma de cambiarlo va a ser con activismo de base, que la sociedad le exija al gobierno desde lo más alto que empiece a financiar para el cumplimiento, para que tengamos capacidad del Estado que pueda monitorear. Por ejemplo, la norma está muy bonita, pero si no tenemos capacidad de hacerla cumplir, no sirve de nada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya estamos llegando a la conclusión de este seminario. No sé, Enrique y Sofía, además de agradecerles infinitamente por tomarse el tiempo de compartir sus experiencias y su conocimiento con nosotros, porque a lo mejor, aunque digo, es ciertamente muy diferente al conocimiento que presentaron el doctor Raúl y el doctor Luis, pues sigue siendo sumamente valioso, y sin él, como ya lo han dicho, pues las organizaciones que estamos trabajando en las ciudades, los académicos, no tendríamos un motor de lucha tampoco, ¿no? Entonces, en primer lugar, agradecerles que se hayan tomado el tiempo y no sé si quieran dar algún mensaje final. Les vamos a compartir tanto las presentaciones como los documentos que han mencionado los panelistas, y en el caso de un salto del agua, también un salto de vida, perdón, las páginas de internet y de contacto para distribución de sus folletines, de sus boletines, de los documentales, porque hay varias preguntas que quieren ver los documentales que mencionó Sofía. Entonces, no sé si tengan algún mensaje final. Enrique, Sofía. Bueno, yo nomás agradecerles. Es muy importante para nosotros los trabajos pues que se hacen de este tipo, porque si ustedes son observadores, todo el tiempo que ha pasado pues el Estado y en este caso que sea pues poquito ha tratado de hacer algo el gobierno federal concretamente en esta época, pero su gran trabajo ha sido invisibilizar la problemática de los pueblos. Entonces, para nosotros es muy, o sea, es esperanzador, pues, que gente que se preocupe a cosas en el sentido de visible, que sepa la gente, que sepa los pueblos, que sepan los de afuera, que nosotros, pues, acá la gente común y corriente sabemos que el Estado, pues, no está haciendo las cosas y o al que le toca, pues, a veces también miente, ¿no? Entonces, sí es importante para nosotros que se visibilice la problemática y se sepa que acá estamos, que sí vivimos nosotros también. Sí, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, también agradecer el espacio y pues esperamos que esto pues nos vaya abriendo vida y esperanza para nuestro territorio y pues que no sea pues la última vez, sino que podamos seguir construyendo y pues seguir viéndonos con mejores noticias para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, Enrique, y finalmente, doctor, no sé si quiera dar algún mensaje final. De nuevo, agradecerles a ustedes por la invitación. Como lo comenté en el chat, digo, les tengo mucho cariño porque me publicaron el libro sobre el agua en México, que está disponible libremente para su descarga. Entonces,
Ojalá que haya oportunidad de trabajar en el siguiente que estoy trabajando, que es precisamente sobre agua en México, es un volumen editado también. Y agradecerle de nuevo a Un Salto de Agua y a todos y todas los quienes se conectaron tanto por chat como por Facebook Live. Realmente a mí como investigador me motiva ver el trabajo que hacen ustedes de base. Entonces es súper, súper fundamental que continúen, porque eso a mí me motiva y motiva a mis estudiantes, ¿no? Mis estudiantes se apasionan cuando ven, digamos, la energía tan positiva que tienen las organizaciones de base en las comunidades. Entonces yo quiero de nuevo agradecerle a Un Salto de Vida y agradecerle a la Fundación por habernos invitado, porque este diálogo fue sumamente enriquecedor. Yo me llevo una energía muy positiva para continuar trabajando en esto. Gracias, doctor Pacheco. Pues muchas gracias a todos quienes nos acompañaron, ya fuera por Zoom o por Facebook, por nuestras redes sociales. Esperamos poder tener más eventos de este tipo, seguir colaborando en la construcción pues de un paradigma mucho más socialmente justo y ecológicamente sustentable, que son las grandes primas del proyecto Transformación. Agradecer de nuevo a Sofía, a Enrique y a Raúl por su tiempo, por su conocimiento, por su disposición. La Fundación Ebert pone también a su disposición nuestras publicaciones. Tenemos ahí, como ya mencionó el doctor Raúl, El Agua en México, un ejemplar digital de libre distribución. Y bueno, muchísimos otros análisis, no solo de México, sino también de América Latina. Entonces, esperamos vernos en un futuro. Muchas gracias y hasta la próxima.